Bueno, vamos a empezar con la masterclass de hoy, que es cómo definir un modelo de negocio en el que nos sintamos cómodas, en el que soñamos como esa vida ideal de estar ahí, pero después van pasando cosas en el camino con las tareas, con las millones de tareas que tenemos que hacer. Y a medida que nos vamos entrando en esa vorágine del trabajo y demás, nos vamos alejando de lo que queríamos, vamos perdiendo el norte, el foco, y vamos creando acciones o vamos creando estrategias que no están alineadas a lo que queríamos al principio. De repente nos encontramos inmersa en un modelo de negocio que no estamos seguras que era el que queríamos, pero como las cosas medianamente hasta acá funcionan y me da miedo cambiarlas, entonces las sigo sosteniendo. Vamos a empezar a hablar sobre el primer paso para modificar esta acción, que es identificar en dónde estamos paradas, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Y cuando hablo de identificar dónde estamos paradas, hablo de a lo que queremos llegar con un negocio, ¿sí? Siendo tal vez un negocio rentable, un negocio que me permita llevar la vida que quiero, un negocio que me conecte con lo que hago, un negocio que me permita crear, un negocio en donde me genere disfrute llevarlo adelante. Tal vez es la expectativa que tenía y ahora estoy inmersa en una lista interminable de cosas que parece infinita, o sea, no importa la cantidad de horas que tenga el día o el tiempo que esté trabajando, esa lista parece que nunca disminuye. O sea, si un día empiezo a tachar un montón de cosas, al otro día está que explota y por lo general tiene muchas más cosas de las que un ser humano podría realizar, aunque el día tenga más de 24 horas. Eso también va generando como mucho estrés y nos empiezan a perseguir esas tareas pendientes o esas entregas que tenemos que hacer y empezamos a trabajar con eso, empieza a generarse frustración, empieza a generarse estrés porque vemos todo el trabajo que estamos haciendo y encima no reflejamos a nivel ingreso porque a veces no nos alcanza para terminar de cobrar el sueldo que nos gustaría tener. Tal vez queremos recomprar insumos para seguir fabricando y resulta que no podemos recomprar la misma cantidad que habíamos comprado antes porque no actualizamos los costos correctamente y nos comió el porcentaje de inflación lo que habíamos ganado, entonces tenemos que poner más plata de nuestro bolsillo, volver a invertir para volver a conseguir mínimamente la misma cantidad de insumos con las que veníamos trabajando. Empezamos en un ciclo que me pasa, ¿sí? Entramos como en un ciclo de estrés en el que decimos y nos empezamos a replantear si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si vale la pena todo el sacrificio que estamos poniendo, porque lo que ponemos claramente es nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo ya empieza a pasarnos factura con estrés, con cansancio además, tareas que podríamos llegar a hacer en un tiempo determinado, por ejemplo en 30 minutos, en 20 minutos estamos mucho más tiempo haciéndola, porque de repente estamos mucho más cansadas, vamos perdiendo el foco y lo que nos ahoga es el trabajo sin resultados reflejados. O sea, trabajar tanto, sin un norte, sin un foco, empiezo ya a dar manotazos de ahogado porque estoy cansada, empiezo a tomar decisiones para mi negocio que no están alineadas estratégicamente con lo que quería al inicio, con la razón por la cual lo empecé. Entonces, cuando no veo resultados, empiezo a desmotivarme, ¿no? A frustrarme, a decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Tal vez hay una fórmula mágica que no tengo, tal vez como no invertí el dinero necesario al inicio, entonces no tengo un equipo que me sostenga, entonces no tengo la publicidad que me haga a llegar a tener más ventas. Y está este norte difuso, que yo le digo, que por ahí me gustaría crecer más, vender más, tener un negocio exitoso, entre comillas lo voy a poner exitoso, o
como la marca X, ¿sí? Como a una marca que por ahí es mi competencia o hace lo mismo que yo, pero ya está plantada de una forma a la que a mí me gustaría llegar. Y se van sumando todos estos factores, entonces vamos pensando que tal vez hay algo que nos falta, como si ese algo que nos falta fuese una herramienta mágica que viene a solucionarnos, ¿no? Y en el medio de todo ese estrés pasan muchas cosas. Hay como mucho trabajo interno que hacer, porque puede ser que no solo los números no están cerrando, o sea, no solamente no tengo los precios que debería tener, no solo no tengo la rentabilidad que debería tener, sino que también empiezo a trabajar mal y a no sentirme conectada con lo que estoy haciendo. ¿Por qué estoy hablando de todo este inicio? Porque a mí también me pasó, o sea, yo les conté varias veces que antes de emprender en segunda generación, emprendí 7 veces, o sea, tuve 7 emprendimientos antes y siempre lo hice en paralelo a la relación de dependencia. Y en el último emprendimiento que tuve, que se llamaba NAM Cerámica, hacía mallas de revestimiento de cerámica para baños y cocinas, las venecitas que van pegadas en la pared. Hacía eso y yo ya era analista de costos hace un tiempo, siempre, o sea, laburo de eso desde los 20 años. Y me pasaba que por ahí tenía los números súper claros, pero había un montón de trabajo interno que tenía que hacer, que en ese momento lo desconocía, por lo cual yo no podía ni cobrar lo que tenía que cobrar, ni tener el modelo de negocio que a mí me hubiese gustado tener, porque me ahogaba en las ventas, en vender más, en no estar cómoda, o sea, conforme con el producto que yo ofrecía, pero todo eso no lo tenía identificado. Entonces, ¿cuál es el primer paso para acercarme a lo que quiero? Primero, identificar en dónde estoy y qué es lo que me está pasando. En ese momento, me acuerdo que algo muy clave que me había pasado era que una amiga me había dicho que iba a remodelar la cocina y me quería comprar todas las venecitas del fondo, la parte de la mesada. Y mi respuesta, esto es genial porque fue como un detonador en el cuerpo, cuando me escuché decirlo, fue, mirá que son muy caras, o sea, mirá que poner todos los metros que vos querés cubrir en venecitas, o sea, te va a salir re caro, no sé si te conviene, por ahí te conviene poner una cerámica y ponerle como una guarda y... Yo estaba hablando de mi producto como algo que era caro, como algo que no le convenía poner en toda la cocina. Y ella me responde, o sea, esta conversación es buenísima, o sea, no tiene desperdicio porque es el foco, o sea, dedicar el foco de lo que pasaba en ese momento. Ella me responde, está bien, igual no me importa, a mí me encanta lo que haces y se lo quiero poner, o sea, no importa qué tan caro me salga porque lo voy a pagar una sola vez. Y sos pésima vendiendo tu producto. O sea, como me lo dijo una amiga, me lo podías decir sin filtro, digamos. Y me dolió ese comentario. Pero me dolió porque de verdad me llegó al corazón. Porque de verdad me sentía muy incómoda vendiéndole a una amiga al precio que le tenía que vender. También me costaba ponerle el precio real a lo que estaba haciendo, porque cuando empecé a hacerlo, lo hice porque sentía que era muy caro el precio de mercado, o sea, a lo que podía llegar a conseguirlo, no lo podía pagar, entonces recurrí a empezar a investigar distintas fórmulas y crear, digamos, mi propia versión de eso para armar las venecitas. Entonces, yo ya, cuando había creado el emprendimiento, yo ya tenía como un súper limitante que no había identificado, que era la barrera del precio. Por otro lado, yo sentirme cómoda con el trabajo que estaba haciendo y entender qué era lo que estaba pasando en el mercado, ¿sí? Cómo yo me estaba posicionando, cómo estaba ofreciendo el servicio y con las estrategias de precio que estaba tomando, qué era lo que me obligaba a hacer, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo que era lo que me obligaba a hacer?
porque yo quería vivir de esto, ¿no? Entonces, yo tenía precios bajos. Ayer hice un post que decía si es posible tener un negocio rentable con precios bajos. Y ahora voy a hablar un poquito también de esto. Yo tenía precios bajos, tenía una baja rentabilidad. Entonces, ¿qué tenía que hacer para ganar plata? Fácil, vender mucha cantidad. Como tenía que vender mucha cantidad, el modelo para vender mucha cantidad con precios bajos es el mayorista, ¿sí? Entonces, empecé a contactarme con corralones, con centros donde vivían cosas para los baños y demás, para empezar a venderle estas mallas de revestimiento. Pero ¿qué pasaba? El precio era bajo para un cliente minorista, para un mayorista era caro, entonces tenía que bajarlo más todavía. Bien, la rentabilidad que me quedaba era menor, o sea, era muy poco lo que ganaba por cada uno y encima el trabajo, el proceso productivo que llevaba cada tanda era larguísimo, era un proceso productivo que llevaba mínimo 10 días, mínimo 10 días. Entonces tenía que tener como una planificación y un equipo para hacerlo súper aceitado, en algo que yo todavía no estaba tan ducha, o sea, tan preparada, no tenía ni un año lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Me metí en esa rueda y me empecé a ahogar. Me empecé a ahogar porque primero no era lo que quería hacer. Lo que quería hacer no era estar trabajando sin parar con productos estandarizados para aumentar la productividad, para no ver lo que tenía que ganar, porque por ahí trabajaba 10 días de corrido y en ese momento no llegaba a competirle al sueldo que tenía en relación de dependencia, pero no, ya ni siquiera digo al sueldo total, sino al 50% de lo que ganaba. No llegaba ni a palos y tenía el cupo de venta completo, mi capacidad productiva completa y ya había otras personas que estaban formando parte de mi equipo. Yo ya estaba empezando a producir con otras personas. Eso me generó muchísima frustración porque de repente te ves trabajando hasta las 10 de la noche haciendo un montón de cosas y no viendo el resultado a fin de mes. Porque trabajar un montón es verdad que estresa, pero trabajar un montón y no ver los resultados, doy fe que todo lo que está diciendo es 100% real. Hola Mariano, ¿cómo estás? Sí, es 100% real, chicas. Trabajar un montón y no ver los resultados estresa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿qué son las decisiones? O sea, en ese momento uno entra en un bucle, ¿no? Que es como el camino de la rata, en donde uno se muerde la cola, básicamente, que es, no subo los precios, trabajo un montón, no puedo perder los clientes que tengo, porque entonces dejo de ganar lo que estoy haciendo y tengo que empezar de cero. ¿Cómo voy a hacer para salir de acá? ¿No? Y empieza a aparecer un montón de limitantes, un montón de creencias que uno tiene en base al trabajo que hace, a lo que está dispuesto a pagar el otro, porque cuando mi amiga me dice, voy a cambiar la cocina y quiero todas tus venecitas en mi cocina y no me importa cuánto sale porque lo voy a pagar una sola vez. Y yo le contesto, te va a salir carísimo. Ahí hay como una alarma enorme del problema, porque me estaba validando que había una persona, por lo menos, no ver el resultado estresa y frustra. Sí, tal cual. Trabajar sin resultados frustra muchísimo. Entonces, yo ya tenía una validación de que había una persona que estaba dispuesta a pagar eso y además ella me había dado el porqué, o sea, yo podía validar tranquilamente lo que estaba haciendo con ese porqué, que era, no me importa pagarlo caro, no me importa invertir un montón en eso, porque me encanta y además lo voy a hacer una sola vez. Con eso les digo todo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Por más que haya personas dispuestas a pagar más por el producto que yo ofrecía, o sea, no le tenía que cambiar absolutamente nada, ya había gente dispuesta, yo no podía pasar mi barrera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que identificamos? Primero lo identificamos, ¿sí? Y cuando lo identificamos, lo escribimos.
Porque tenerlo o sea, es doloroso este proceso, pero tenerlo enfrente hace que podamos tomar medidas para cambiarlo. Identificar qué es lo que nos está pasando hace que podamos entonces empezar a replantear qué es lo que vamos a hacer para salir de ahí. Pero si no lo identificamos, es imposible que terminemos saliendo de ese círculo vicioso en el que entramos. ¿Bien? ¿Qué pasa? Al modelo que a mí me gustaría ir era con este tipo de personas, como mi amiga, que estaba dispuesta a pagar lo que quería, yo trabajo, o sea, co-crear con ella las venecitas que ella quería, con el color que ella quería, hacerlo tranquila y disfrutar de hacerlo. Y entregarlo. Y yo necesitaba, para el modelo que yo quería, 6, 7 clientes así mensuales. En cambio, yo tenía 6 o 7 clientes mayoristas que movían muchísimas unidades, que me desquiciaba trabajando y armando la producción. Ni les cuento cuando un lote de producción me salía mal y necesitaba 10 días más para volverlo a hacer. Cuando estamos inmersas en este bucle pasan dos cosas. Identificar el problema es fundamental, tal cual, Marian. Cuando nos pasa esto, tenemos dos salidas. Una, ser conscientes, escribir lo que nos pasa y definir qué es lo que queremos hacer para después armar el plan. O la segunda, vamos a trabajar hasta que algo externo nos pase y digamos, bueno, ya no puedo más seguir así. A mí, lamentablemente, me había pasado la segunda. En una tanda, en un lote, yo llevaba todo con la moto, había cargado la moto de una forma bestial y tuve un accidente, o sea, me caí y todo el lote de venecitas se cayó, se rompió, se embarró, y yo estaba mirando todas las venecitas en el piso con barro y demás, llorando por las venecitas. No me había importado ni la moto, ni que yo me había raspado, ni que me dolía la pierna, nada. Me importaba ese lote, nada más. Y ahí dije, esto no está bien. Para nada bien. Entonces, una vez que lo identificamos, y este trabajo es muy consciente, es sentarse, cerrar los ojos y preguntarnos a todo lo que le teníamos miedo, porque no es solamente el precio, ¿sí? No es solo el precio y por eso no puedo llegar a mi cliente ideal y tengo que trabajar en el valor que tiene mi producto. Es el precio, es el miedo a quedarnos sin ingresos, ¿sí? A perder los clientes y el modelo de negocio que construimos hasta acá, porque es lo conocido y es a lo que llegamos, ¿sí? Es el miedo que si me actualizan los costos, eso lo tengo que trasladar al precio, porque si no, o sea, si lo absorbo yo, no es un negocio, ¿sí? Justo ayer tenía una conversación con un amigo que tiene un emprendimiento que hace chipá, y me estaba contando que uno de los insumos que necesita había pasado de estar 2.000 pesos, una bolsa de 25 kilos, 2.000 pesos a 6.000. Mi pregunta automáticamente fue, ¿eso lo trasladaste al precio? No, no lo puedo trasladar, me parece una locura. ¡Chan! Está bien, pero vos el insumo lo compraste igual, no te pareció una locura, lo compraste igual. Y él me responde, sí, lo compré igual porque es el producto, es el corazón de mi negocio. Lo tuve que comprar igual. Bien. ¿Por qué no trasladás eso al precio? Y porque me parece que ya quedaría muy caro. Ok, ahí no es la barrera que hay ahí, no es solamente el precio. Es el miedo a perder todo lo que construiste hasta acá, que de igual forma te está estresando, no estás cumpliendo las razones por las cuales decidiste empezar a hacerlo con la expectativa que eso te generaba, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? No se trata de decir, bueno, listo, esto hasta acá no funciona porque no es lo que yo quiero, tengo que salir de acá, borrón y cuenta nueva, porque si no entro en este círculo vicioso y no lo voy a terminar más. No, tampoco es por ahí. Es entender que es un proceso interno y lo primero que tengo que hacer es listar los miedos que tengo. Listar los miedos que tengo, hacer una meditación consciente, ¿no? De inhalar, exhalar, mandar aire al corazón y preguntar qué es lo que me está atando a este bucle que me está haciendo mal y que no me está haciendo crecer mi negocio, llevarlo a lo que yo considero éxito. Así que el primer paso es identificar dónde estoy.
Y la forma más consciente de hacerlo es esta, meditar, preguntarse, escribirlo. Porque a veces cuando empezamos a escribir, no nos damos cuenta, pero salen un montón de otras cosas que nosotros no teníamos en la cabeza. Parece a veces como mágico. Uno se enfrenta al cuaderno, primero está en blanco, le cuesta empezar a soltarse y una vez que empezaste a escribir, no terminas más. Mandaste 10 hojas al hilo como si fuese nada. Y eso es lo que nosotros queremos identificar. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Dónde está esa información? La tenemos adentro, pero tenemos que sacarla. Así que el primer paso es identificar cuáles son los miedos, ya sea a poner el precio que sale el producto, ya sea el miedo a no tener ingresos, el miedo a que se desbarranque todo lo que construiste hasta acá. ¿Cuáles son todos esos miedos? Y una vez que identificas esos miedos, entender dónde estás parada, ¿sí? Y dónde estás parada me refiero a esta mini historia que te conté al inicio de si yo tengo los precios bajos, es obvio que tengo que compensarlo con más ventas para que sea rentable, y una vez que lo compenso con más ventas, entonces tengo o que mudarme a un modelo de negocio mayorista o trabajar con más clientes para ganar menos. ¿Y qué es de todo eso? O sea, de todo ese círculo vicioso, ¿qué es lo que está haciendo que me impulse a tener un modelo de negocio con el que yo no estoy contenta? ¿Bien? Entonces, para eso vamos a tener que ir un poco a los números, ¿no? Definir en verdad cuánto cuesta mi producto. Y cuál es el costo de mi producto. No es solamente los insumos, ¿sí? Y este es un proceso que también me tengo que sentar a escribir, porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero está todo en la cabeza, todo en la cabeza. Entonces es decir, bueno, me voy a sentar con un cuaderno y voy a escribir todo el proceso productivo, ¿sí? Porque es la única forma de después estandarizarlo para calcular el costo de la mano de obra. Más los insumos, ¿sí? Que sería la materia prima, el packaging, si tengo un servicio de terceros, todo eso va a conformar el costo directo de mi producto. ¿A cuánto lo vendo? ¿Cuánto necesito ganar? ¿Cuánto tengo que vender? ¿Sí? Esos son como los puntos claves para identificar, bueno, entiendo primero dónde estoy parada, cuáles son los miedos que me limitan, los voy a escribir en un cuaderno, voy a hacer todo este proceso interno de identificar por qué no puedo salir del bucle y después voy a ir a lógico, ¿sí? Que es, bueno, yo tengo esto y ¿qué modelo de negocio me estoy obligando a tener porque no puedo salir de este círculo? A los números, ¿sí? A la lógica, digamos. Yo ayer subí un post de si puedo tener un negocio con precios bajos y a la vez que sea rentable, y expliqué básicamente cuál es el modelo, o sea, sí se puede, pero ¿cuál es el modelo de negocio? Porque yo les dije, tenía precios bajos, tenía rentabilidad, pero tenía una rentabilidad baja, porque para tener una rentabilidad mayor tenía que mínimamente quintuplicar mis ventas. Entonces, precios bajos y tener un margen de contribución bajo por un producto hace que lo tenga que compensar con un volumen de ventas muy alto para que el negocio sea rentable. Entonces, ¿qué modelos de negocio podemos ver que funcionan de ese tipo? Bueno, los negocios que están en Once, los negocios que están en Avellaneda, son negocios que tienen un volumen de venta muy alto, con precios bajos, entonces eso hace que sean rentables, ¿sí? Pero tengo que entender todo ese modelo de negocio para comprender que si yo estoy sola produciendo, vendiendo las redes, creando productos nuevos, es imposible que me pueda sumar a un modelo de negocio como los que les comenté recién de este tipo, ¿sí? A nivel mayorista, porque es otro mundo, o sea, todo lo que conlleva tener esos precios es algo que no estoy dispuesta a soportar, pero no sé si la palabra es dispuesta. Mi nivel máximo de producción no lo tolera, ¿sí? Entonces, entiendo cuál es mi modelo de negocio actual, lo analizo con los números, primero identifico los miedos, después voy a los números de forma más lógica y después voy a escribir, voy a hacer el trabajo de escribir qué modelo de negocio quiero tener. Y cuando digo escribir qué modelo de negocio quiero tener,
tengo que ser súper específica con lo que busco, súper específica. O sea, quiero tener un modelo de negocio que sea próspero, exitoso, que tenga un montón de clientes y pueda vivir de él. Buenísimo, eso es casi vacío. ¿Bien? ¿Por qué es casi vacío? Porque yo tengo que definir qué tipo de negocio quiero tener en función de, bueno, cómo quiero trabajar con esos clientes, cuánto quiero ganar por mes, para saber después a qué precio lo tengo que vender, si yo me siento cómoda con ese precio. Si tengo que trabajar algo para llevar mis creencias a poder cobrar lo que de verdad debería salir mi producto y entonces poder ofrecerlo sin hacerme chiquita, sin esta historia que yo les comenté al principio de, sí, bueno, lo podés hacer, pero te va a salir carísimo hacer toda la cocina con las venecitas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puedo estar yo segura de lo que estoy haciendo? ¿Qué herramientas me faltan para eso? ¿Bien? Lo que voy a hacer entonces es definir qué tipo de modelo de negocio quiero tener. Y cuando defino esto, lo que voy a definir es cuánto quiero ganar, con cuántos clientes quiero trabajar, cuántas horas quiero producir sola, quiero producir en equipo, en qué horario quiero producir, qué vida quiero tener de forma paralela a mi negocio, ¿no? No que mi negocio sea mi vida. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero ir a caminar a las 11 de la mañana, quiero tener X cantidad de tiempo para dedicarle tranquila y sin culpa a la maternidad y decir, bueno, me voy a hacer este horario específico para trabajar. Bien, bueno, ¿qué rentabilidad necesito tener para que esas horas me rindan? Estas son como un montón de preguntas que yo les voy dejando, pero es necesario escribirlo, porque cuando lo escriban, entonces, y lo tengan bien definido, entonces ahí pueden empezar a armar un diseño de negocio y después una estrategia para llevarlo adelante. ¿Sí? Cuando uno se pone un objetivo, porque ven un montón de cuentas que les hablan de definir objetivo, planificar, y les enseñan un montón a definir objetivos. Es como por ahí temas muy cliché, pero ¿qué pasa? Cuando vos definís un objetivo, y esto aplica en la vida en general, ¿sí? Ya sea en relaciones, en amistades, en amor, en trabajo, en lo que ustedes quieran, definen un objetivo. Y una vez que definen ese objetivo, ya tienen claro, o sea, activan su sistema nervioso reticular para que preste mayor atención y haga foco a dónde está la información o qué acciones tienen que hacer para acercarse y cumplir ese objetivo, ¿sí? Porque nuestra cabeza funciona así. Les voy a dar un ejemplo muy a tierra, digamos. Piensen en cosas circulares, ¿sí? Cierren los ojos y piensen en círculos. Pienso en círculos, pienso en círculos, pienso en círculos. Imagínense círculos. Hagan este trabajo conmigo. Cierro los ojos, inhalo, exhalo, pienso en círculos, círculos, círculos. Me imagino círculos. Abro los ojos y de repente voy a empezar a ver todas las cosas que tienen círculos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estamos rodeadas de un montón de información, ¿sí? Cuando yo tengo una creencia, o sea, estoy pensando en algo, tengo algo definido, que es lo que quiero, que es mi objetivo, mi sistema nervioso reticular se activa y empiezo a identificar todo lo que necesito para llegar a cumplir eso, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante definir ese objetivo. Porque una vez que tenemos claro el norte, entonces después vamos a empezar a trabajar inconscientemente para lograrlo. Entonces, defino el modelo de negocio que quiero tener. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuánto quiero trabajar? ¿Cómo quiero trabajar? ¿Qué es lo que quiero crear? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a comunicar? Y esta es para mí una de las preguntas esenciales y la más importante, que es ¿para quién? ¿Sí? Ese, entre comillas, cliente ideal, bien, ¿para quién? Porque eso me va a dar claridad para después crear todo lo demás. Con eso después me voy a contestar el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a cuánto lo voy a vender, porque tengo muy claro el para quién. A ver qué dicen, jaja, yo estoy
en ese proceso de entender todo eso. Sí, es un proceso y hay que entender que tampoco tampoco tenemos que caer en la ansiedad de decir, bueno, todo lo que estoy haciendo está mal, esto es un quilombo, tengo que empezar a replantear todo de cero. No, con amor. Siempre con amor a lo que estoy haciendo, y todo lo que hice hasta ahora, por más que tal vez no era lo que yo quería, es todo aprendizaje y en todo lo que después me voy a basar para saber, tal vez, qué es lo que ya no quiero volver a hacer y definir para dónde quiero ir. Entonces, una vez que definí qué el modelo de negocio quiero tener, para quién, qué, cómo, a cuánto, ¿sí? Son preguntas clave. Estas preguntas, si pueden, anótenselas. Entonces, después, una vez que tenemos el norte fijo, vamos a planificar. Vamos a planificar en qué es lo que tenemos que trabajar fuertemente y no perder el foco. Lo vamos a tener anotado, pero no en 8 millones de papelitos que vamos anotando por ahí. Esto se me ocurrió ahora, lo anoté en un cuaderno, lo dejo, voy a otro cuaderno, lo anoto, lo dejo, anoto este papel, lo escribo en un documento que después no lo leo nunca más, ¿sí? Porque por ahí bajamos la idea a papel, lo escribimos todo, pero después queda ahí. Y la idea es que esto sea algo vivo, algo que yo recurra mínimamente, una vez al mes, para saber si lo que estoy haciendo está alineado con eso que quiero lograr. Entonces, si lo que estoy haciendo está alineado con eso que quiero lograr, voy por ahí. Si no, ya me doy cuenta y es una alarma de que estoy perdiendo el foco. Otra vez me estoy yendo para atrás. Y sin castigarme, porque lo doloroso de eso es cuando vemos que queremos cambiar o que queremos salir de este círculo y empezamos a, no, estoy haciendo lo mismo, no, pero... Y esa desesperación y ese estrés de empezar con el látigo, porque no podemos salir de ahí, y la ansiedad de querer hacerlo ya. Entender que es un proceso, que es mi proceso, que lo voy a transitar con amor y que voy a ir recopilando las herramientas que necesito para modificarlo. Entonces, de la misma forma que habíamos hecho el ejercicio al inicio de cerrar los ojos y hacer una meditación consciente, llevando aire al corazón, preguntando cuáles son los miedos, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer una meditación consciente, llevando aire al corazón, preguntándome qué tipo de modelo de negocio quiero tener, cuánto quiero ganar, con quién quiero trabajar, qué es lo que voy a fabricar, cómo. Una vez que tengo definido ese modelo de negocio, entonces voy al último paso, que es el cuarto paso, y voy a empezar a planificar. Esta planificación, lo ideal para empezar a planificar esto es decir, bueno, voy a hacer una planificación anual, tal vez les parece un montón anual, pero el año se pasa así, más cuando trabajamos un montón, a veces pasa, no nos dimos cuenta que pasó el día, no nos dimos cuenta que pasó el mes, no nos dimos cuenta que pasó medio año, no nos dimos cuenta que el 2021 ya se fue, estamos en mayo del 2022 y no sabemos cómo llegamos a mayo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a planificar el año, y cuando planifico el año tengo en cuenta el macro de las acciones grandes que quiero lograr con este cambio de modelo de negocio que ya definí. Entonces, voy a colocar acciones, ¿sí? Voy a planificar acciones que me van a acercar a eso. Cuando yo planifique esas acciones, también tengo que tener como norte a qué le voy a decir que no. Voy a hacer una lista de mis no negociables. Una vez que tengo mi lista de no negociables, me la pego como un post-it en el monitor, en el taller, en el tablero, en el baño, en la heladera, en donde quieran. Tengo que entender y visualizar cuáles son mis no, ¿sí? Escribí qué es lo que quiero y tengo que entender cuáles son mis no, en qué no tengo que caer otra vez. Y ahí voy a empezar. Bueno, primero planifico el año con acciones claves que me van a acercar a tener ese modelo de negocio. Y eso puede ser estrategias en mi negocio, también puede ser capacitación, también puede ser trabajar internamente en todos los miedos que listé al principio. Ustedes van a elegir en qué quieren trabajar, porque ustedes son su propio norte. O sea, más que ustedes no lo puede saber nadie. Ustedes tienen que preguntarse a sí mismas,
y lo van a colocar, lo van a calendarizar en ese año. Después van a decir, bueno, en la primera mitad del año me voy a enfocar en esto, en los primeros 3 meses voy a empezar a detallar ya acciones más minuciosas de lo que voy a hacer, y eso después ya lo bajo a mes, lo bajo a día y empiezo a colocar en la lista las microacciones que voy a hacer para llevar eso adelante. Y esas microacciones también lo tengo que planificar siendo consciente del tiempo que tengo para hacerlo y elegir qué es lo que voy a hacer antes de empezar el día. ¿Sí? Antes de empezar el día tengo que ver en papel qué es lo que voy a hacer. ¿Para qué? Para no trabajar en modo reacción. ¿Sí? Para no decir, bueno, puede ser en modo reacción o también porque hay una tendencia a, ¿sí? Ya sea mía, que yo tiendo a trabajar dispersa, entonces no puedo hacer foco en lo que quiero lograr, o en una tendencia en fijarme qué es lo que está haciendo el otro y decir, bueno, si no hago esto que está haciendo mi competencia, me quedo afuera, ¿no? Entonces, pueden ser esas dos tendencias o una reacción. Bueno, está pasando esto, está pasando aquello, está pasando lo otro, y eso se va sumando a la lista de tareas interminable e infinita. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer frustración, ¿sí? Cuando yo veo una lista de tareas que no baja nunca, no importa la cantidad de horas que yo le destine a eso, lo que pasa es que ya me empieza a generar frustración porque encima de estar trabajando constantemente por esa lista tampoco veo los resultados. Entonces, voy a poner cosas en el papel dándole prioridad a lo más importante y entendiendo que soy una persona y que tiene 2 manitos. Con amor hacia mi persona y hacia lo que yo puedo dedicarle tiempo a trabajar. Bien, entonces, vamos a repasar. Son 4 pasos. El primero, identificar en dónde estoy. Entender cuál es el modelo de negocio actual y listar todos los miedos que me están atando a seguir en ese bucle. Segundo, defino el objetivo, qué es lo que quiero, cuál es el modelo de negocio que me gustaría tener, ¿sí? Y voy a hacer también una lista de los no negociables. Tercero, voy a armar ahora sí, con lujo de detalles, el modelo de negocio, respondiendo la pregunta, ¿para quién? Porque esta es la pregunta más importante. ¿Para quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y a cuánto? ¿Sí? Voy a responder estas 4 preguntas base. Y acá lo pueden hacer en un cuaderno, en una cartulina, con post-its, en una ventana, lo que quieran, ¿sí? Que lo tengan a mano y que disfruten, por favor, que disfruten de hacerlo. Esto es clave. Tienen que disfrutar ese momento. Conectar con esa energía femenina del disfrute. Bien. Una vez que lo tengo, entonces lo que voy a hacer es planificarlo. Esos son los 4 pasos para pasar a un modelo de negocio que quiero, que es exitoso para mí. Y con eso también tengo que definir qué es exitoso para mí. La palabra exitoso es muy abstracta, ¿no? Es exitoso. ¿Qué es exitoso para vos? Para mí, exitoso es tener un sueldo que me permita llevar la vida que quiero. Bueno, buenísimo. ¿Cuál es la vida que querés y cuánto es ese sueldo? ¿Y cuánto vas a gastar en esa vida? Lista. O sea, hacerte preguntas más profundas. Una vez que te contestes una pregunta, volvete a preguntar para seguir profundizando, ¿sí? ¿Qué es un negocio exitoso? Bueno, tener un negocio que me permita vivir de lo que amo. Bien. ¿Cuánto es ese sueldo que te tiene que pagar para que te permita vivir de lo que amas? No sé. Bueno. ¿Qué es lo que te gustaría hacer y cuánto sale esa vida que querés? Bien. Lo listo. Saco un número. ¿Por qué? Porque ese va a ser mi objetivo después. ¿En cuánto tiempo voy a llegar hasta acá? Estas son algunas de las preguntas claves que tenemos que hacernos a la hora de definir el modelo de negocio que queremos tener y cómo nos vamos a acercar a eso. Primero, con trabajo interno detectando los miedos y en segundo plano, con una estrategia y un modelo de negocio definido. Así que bueno, chicas, hablé un montón de corrido, como que vomité un montón de información. Espero que les haya gustado esta
cuarta mini masterclass. Ya hace un mes que nos estamos encontrando todos los jueves a las 11. Y las espero el próximo jueves para más contenido como este. Muchas gracias por estar del otro lado.